A estar abriendo nuestras Biblias, carta a los Efesios. Vamos a estar estudiando continuación del capítulo 4, carta a los Efesios. Tenemos que mirar algo muy importante antes de continuar, que es en cuanto a Cristo. Habíamos hablado, para hacer memoria y no desviarnos y no perder el hilo del tema. En cuanto a Cristo, Cristo era el que nos había dado regalos, y estos regalos eran personas. Esto es algo impresionante. Muchas veces decimos, ¿qué regalo le puedo pedir al Señor? Y primero arranquemos con sabiduría, tener toda la sabiduría, así tipo Salomón, tener toda la fuerza, así tipo Sansón, tener todo, una salud impresionante, bueno, también una casa, un auto, un trabajo, y creo que a muy pocos, si no es que a ninguno, se nos ha ocurrido, Señor, dame un regalo así como un pastor bíblico, Señor, dame un regalo así como un evangelista fervoroso, Señor, dame un regalo así como un maestro, pero ferviente en tu palabra. Así toda la Biblia dice que ha dado estos regalos a la iglesia. Estos regalos son regalos muy, pero muy particulares, porque más que autoridad, esto se trata de servicio. Son distintos servicios específicos, concretos, señalados, visibles. Jamás existe un pastor, un evangelista o un maestro que ande a escondidas. No, eso no existe dentro de lo que es la Biblia, no. Acá el Señor da a la iglesia, y esta iglesia ¿qué es? Una congregación, un grupo de personas locales, y reciben personas que están dotadas, primeramente dotadas de la gracia para servir, porque habíamos dicho que este Dios que había fundado una iglesia, Espíritu Santo que había colocado miembros en la iglesia, Cristo que era cabeza de la iglesia, toda la Trinidad se había puesto de acuerdo para que la iglesia crezca, porque de Dios viene el crecimiento. Y Cristo había estipulado, para que este crecimiento se dé, dar regalos. Cuando usted le da un regalo a un amigo, le dice, mira, te regalo esta bordeadora, y la tiene ahí toda llena de telarañas, guardada, y los pastos de 2 metros. La idea es que use la bordeadora, use la cortadora de césped, y ¿qué va a hacer? Y va a quedar más bonita la vereda, va a quedar ordenadito el patio, va a quedar prolijo, queda bien. ¿Por qué? Porque se pone en práctica aquel regalo que uno recibió, se le da uso. De igual manera, cuando la iglesia recibe de buen ánimo, primeramente, el regalo de Cristo, lo va a estimar. ¿Por qué lo va a estimar? Porque le reconoce como tal. ¿Sí? Cuando uno dice, esto es una bordeadora y sirve para cortar el pasto porque tengo el pasto de 2 metros. Bien, hay un error ahí. No se está considerando, no se está reconociendo ese regalo como tal. Y si no, hay una vagancia pura por el trabajo. Bien, así y todo, porque hay muchas iglesias que tienen en poco al pastor, porque han estudiado muy poco de la Biblia para poder considerarle y verle como tal. Si la Biblia, la exposición de la palabra, alumbra, la escasez de la palabra mantiene las tinieblas, ¿sí? Mantiene esa oscuridad, esa ignorancia. Entonces tenemos que entender esto. Hay regalos que Cristo ha dado a la iglesia. Esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque no se trata de que nuestro pastor Daniel acá está sentado, bien, él es autoridad acá en la iglesia, es mejor que nosotros, no se trata de eso. Él no es autoridad, la Biblia es autoridad. Pero resulta que a Dios le ha placido que a esta congregación Cristo le diera un regalo, y nos dio nuestro pastor Daniel, así como lo vemos, todo lo que él es. Bien, ¿para qué? Para que él aplique un servicio, y es de manera visible. Él está acá para servir, pero nosotros debemos de reconocer este servicio, que no implica, como habíamos dicho, autoridades, sino más bien responsabilidades. A alguien le toca decidir, esto se hace así, esto se hace así. ¿A quién le vamos a permitir decidir? A quien se le ha dado el lugar de ese servicio, el de
asumir esas responsabilidades. Las hace bien, el Señor le va a recompensar. Las hace mal, la iglesia los va a padecer y el Señor va a demandar. Por eso hay muchas iglesias que tienen azotes, y esos azotes muchas veces son pastores perversos. Por eso demos gracias si tenemos pastores bíblicos. Gracias al Señor por nuestro pastor Daniel. Gracias al Señor por nuestro pastor Mauricio. Eso dice la Biblia, en primera instancia. En segunda instancia habíamos dicho de que estos regalos recibían juntamente con el servicio, con la delegación de responsabilidad, es decir, te toca hacer esto, esto y esto, te voy a sustentar con la gracia para ejecutarlo. El Señor nos da gracia para aplicar el servicio que nos demanda. Jamás el Señor nos va a decir, levanta esta pared si nosotros no sabemos construir. Siempre el Señor aplica no a las cualidades que ya están en nosotros, sino en aquellas cosas que necesitamos depender de su gracia. ¿Por qué nos manda siempre a hacer lo que nos va a hacer sustentar de su gracia, depender de la fe? ¿Por qué? Porque si no es gloria para nosotros, ¿sí? Es gloria para nosotros. Me cuesta hacer esto, y el Señor justo me está mandando a hacer esto. Esto es un chiste, porque resulta que mi hermano es bueno para aquello, y no, el Señor me está mandando a mí. ¿Por qué será? Bien, porque nos ayuda a depender de Él. Y ahí se aplica la fe, de creer que si es verdaderamente el Señor el que nos manda a tal servicio, su gracia va detrás. ¿Sí? Entendido esto, vamos a estar retomando lectura. Primeramente vamos a hacer un repaso. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a estar leyendo así, seguidito, hasta el versículo 16. Dice, Efesios capítulo 4. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta unidad era del Espíritu, ¿sí? No la inventamos nosotros. No es que si yo amo más al hermano, la unidad está firme. No, la unidad es del Espíritu y nosotros no la hemos creado, la podemos guardar, proteger. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted quiere guardar este vínculo, no sea contencioso, no sea chismoso y aguántese las ofensas diciendo, Señor, si tú me perdonaste, voy a perdonar a mi hermano. Paz, ¿sí? Eso es ser maduro. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primer punto a tener en cuenta, las palabras claves es en amor. Esto comenzó con aguántense. Si ustedes quieren servir a Cristo, aguántense el uno al otro, y la base va a ser una, en amor. ¿Sí? Todo lo que tenemos que hacer es en amor. Si usted va a edificar una casa,
que tenga como bases cemento. Si usted va a edificar un edificio, en cemento. Si usted va a edificar una choza, en cemento. Si usted va a edificar hasta un sótano debajo de la tierra, en cemento. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo duro, firme. Parece que la base, y esto está bien cómo lo pone, cómo viene todo el hilo, está muy bien hecho. Bueno, está inspirado por el Espíritu Santo, está excelente. Porque si uno se pone a mirar, Pablo está hablando de construcción y de cuerpo. Y mezcla luego los términos y habla de construcción, y esto va creciendo en Cristo. Y esto se va afirmando en Cristo. Y esto lo van a hacer recién en amor. Y esto ustedes se van a soportar en amor. Y finaliza esta sección con recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Establece cimientos, bases. Si usted no está en esto, ya arrancó mal. Entonces, esto es un retomar. Primero, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Segundo, ¿para qué? Tercer lugar, ¿cuál es el fin? El resultado. A ver, ¿cómo terminó? Si uno dice, lo hago para Dios y lo hago en Cristo, pero no sé, cada vez termino hiriendo más a los hermanos, y la verdad que no está haciendo mucho en amor. No sé, la última vez terminé estropeando la vida de una familia con mis consejos, y la verdad es que no lo está haciendo muy en Cristo. El fin, el resultado, nos deja entrever las herramientas que hemos utilizado, ¿sí? La guía que hemos tenido. Si el crecimiento viene del Señor, y yo estoy obrando con el Señor, seguramente estoy en amor y eso produce crecimiento. De no ser así, vamos a ver que estamos estorbando el crecimiento. ¿Cómo? Muchas veces hablando lo que no hay que hablar, diciendo lo que no hay que decir, y los hermanos que están afuera, en vez de escuchar algo bueno de parte de mi boca, escuchan cosas que suman a que no venga, suman a criticar. Sí, es verdad, el pastor Daniel es así, no, sí, y yo me lo tengo que aguantar cada reunión, y eso no suma nada. En vez de decir, hermano, madure, deje las chiquilinadas, póngase firme en la fe, que Cristo murió por sus pecados, le perdonó todo, y usted no puede perdonar esas cosas. A veces los consejos no son muy buenos, y bueno, ahí no estamos sumando, ahí no estamos en amor, ahí no estamos en Cristo. Bien, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a tratar de ahondar en los versículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 2 horitas y media más o menos. Vamos a estar trabajando en esos versículos. No, vamos a estar ahondando en el versículo 11, pero bajo el contexto de estos 5 versículos que le siguen. Porque estos versículos que le siguen hablan del fin. Si usted hace un invento y tiene un fin que no me sirve, no lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque no me facilita las cosas. Cuando se inventa algo, uno dice, bien, ¿qué cosa es necesaria o qué cosa se está precisando para acelerar un trabajo, para acortar distancias, para ahorrar tiempo? Usted me inventa una máquina que si yo le toco un botón, prendo un botoncito, le pongo nafta y genera un motor y empieza a hacer paredes solas, se la compro. ¿Por qué? Porque me está ahorrando tiempo, me está ahorrando trabajo. Es una máquina espectacular, levanta la pared solita, es un espectáculo. Ahora, si usted me inventa una máquina que no cubre ninguna necesidad, la verdad es que no se lo voy a comprar. Porque uno siempre trata de aferrarse a cosas que cubran necesidades. Ahora, el problema es a veces no reconocemos, no las admitimos o las ignoramos a las necesidades de la iglesia. Resulta que Cristo sí conoce la necesidad de cada congregación y por eso Él da un regalo en particular. Por eso Él dio, y vamos a ver que esta palabra con la que inicia no está muy bien traducida, más bien la vamos a entender como dio. Dice, y Él mismo constituyó. Este mismo del que está hablando es Cristo. Y constituir es dar honra.
por eso está mal esta palabra. Porque uno cuando se va a la traducción correcta de la palabra griega, la palabra lo que quiere transmitir es dar, no constituir. Constituir nos llevaría a establecer honra, más dar nos llevaría a servir, ¿sí? Al ejercicio del servir. Si se nos constituye un pastor y es porque se le colocó en una posición. Mas si se nos dio un pastor, es para que lo utilicemos, para que sirva acá. ¿Sí? Entonces esta palabra la vamos a descartar y vamos a ir a aplicar la palabra dio o señaló, también es otra traducción. Una traducción correcta es dar o señalar. Y el señalar es el indicar para que todos reconozcan. Es como un señalar público. Mis hermanos, ese órgano no hay que tocarlo. Y es pública la seña mía hacia ese órgano. Entonces todos han de reconocer que ese no se toca. Y el que lo toca está entrando en desobediencia, ¿verdad? De igual manera es como que si yo a alguien le señalo para tal servicio y todos lo reconocen, el que va y denigra ese servicio ya está entrando en desacuerdo con Cristo. Porque este dar es para un servicio en particular. Bien. Y Él mismo constituyó, en primer lugar, el levantamiento de estos servicios, de estos dones. La entrega de estas personas las hace Cristo, no las hace otra persona. Por más que oremos porque una persona sea pastor y le metamos a un seminario y él estudie 25 años para ser pastor, no existe el tal estudio para ser pastor. Existe el llamamiento de parte de Cristo y públicamente, no existe el pastor solitario, públicamente exhibido delante de todos como pastor. Como pastor, como maestro y como evangelista. Antes de avanzar vamos a seguir con esto porque nos estamos salteando dos cosas importantes. Apóstoles y profetas. Bien, en cuanto a esta traducción habíamos dicho de que es mejor aplicar la palabra dio. Constituyen, entonces, lo vamos a poner como dar, como señalar y como establecer en una posición de servicio y entregar para una actividad. La traducción de la Biblia de las Américas dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, el ser profetas, el ser evangelistas, el ser pastores, el ser maestros. Y Él dio a algunos el ser, es decir, la actividad, el servicio, Cristo lo tiene en la mano y Él les da ese servicio a esas personas. Pero Él agarra a esa persona y la da a una congregación. Es importante esto, es importante porque muchas veces muchos oran para que no estoy de acuerdo con este pastor. Señor, cambia al pastor, Señor, cambia al pastor, Señor, cambia al pastor. Y no se trata de orar así, porque eso no es una oración acorde a Cristo. Una cosa muy importante, cuando dice que Cristo dio el ser, quiere decir que todos estos servicios, todos estos regalos, tienen que estar en aprobación también con la iglesia. ¿Por qué? Estamos diciendo que es Cristo el que tiene la autoridad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Si la iglesia es servidora del Señor. Resulta que Cristo es el que manda, es el que coloca, es el que ordena, pero ordena su cuerpo. Y su cuerpo no puede estar en desacuerdo con... no puede. No debería estar en desacuerdo con la cabeza. Muchas veces sucede así y suceden desastres en los que la congregación levanta personas, y digo que levanta porque Cristo no es el que los ha levantado, llama personas que Cristo no ha llamado y el cuerpo se manda solo y la cabeza no dijo nada. Entonces va a haber que cortar esa mano porque no pertenece a ese cuerpo.
y va a haber que cortar ese pie porque no pertenece a ese cuerpo, porque no responde a la cabeza. Naturalmente, el cuerpo responde a las órdenes de la cabeza. Entonces, acá va a haber una armonía entre la congregación y una armonía entre la autoridad soberana de Cristo. ¿Cómo sabemos que la iglesia está de acuerdo con la cabeza? Porque la cabeza manda y el cuerpo responde. Pero ¿cómo sé que fulano en verdad es un pastor de Dios? ¿Cómo sabemos como congregación? Y vamos a la Biblia. Requisitos del pastor, estos. Testimonio, Bien. ¿Qué cosa va en contra para que esta persona no sea pastor? Y aparentemente nada. Bien, dejemos entonces que las cosas sigan su ritmo. Porque no solamente vamos a ver una aprobación en común acuerdo y vamos a estar firmes en nuestro espíritu. Porque no solamente el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sino que nos guía a que tomemos todos en un mismo sentir, en ocasiones, decisiones cuando somos espirituales y estamos en la Biblia y en oración. Cuando somos espirituales, discernimos lo que es de la carne de lo que es del espíritu. Y vamos a ver que la cosa en verdad va bien. Va bien, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo, estamos en un mismo sentido. Usted va a tomar decisiones espirituales y acorde a la cabeza que es Cristo cuando sea espiritual. No va a ser de otra manera. ¿Quiere ser espiritual? Tenga más relación con Cristo, más relación con la palabra, más relación con Dios el Padre. Entonces, esta traducción nos guía a que vamos a cambiar esta palabra. Y Él mismo constituyó. Esa palabra la vamos a descartar y vamos a colocar y Él mismo dio, y Él mismo señaló. Bien. Ahora, un comentario de Samuel Pérez Millos en cuanto a esto, dice que el que es constituido es puesto para ser honrado, el que es dado es puesto para servir. Un claro ejemplo es que las personas señaladas, los regalos, los dones, no están sobre la iglesia, sino en medio de la iglesia. Y es porque Cristo no tiene escalafones. Existe Cristo y nosotros, punto, se acabó. Y dentro de todos los que estamos aquí tenemos diferentes responsabilidades. En la iglesia hay una sola autoridad y ese es Cristo, sus decisiones, la Biblia, no existe otra cosa. Pero a Él le ha placido dar ciertas responsabilidades. Por eso estos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores van a estar en la iglesia para servir. Cuando un pastor, y no vamos a mencionar los otros hasta dentro de unos segundos, cuando un pastor exige servicio, ya no está cumpliendo su deber. Cuando un evangelista exige servicio, no está cumpliendo su deber. Y cuando un maestro exige ser servido, no está cumpliendo su deber. Muchas veces nosotros por ahí estamos errando en la posición que estamos, en una posición de querer ser servidos por la responsabilidad. No, por ser responsables y por haber asumido una responsabilidad, deberíamos con urgencia colocarnos en la posición de servicio, porque es Cristo el que va a demandar. ¿Sí? Es muy importante entender esto. Ahora, vamos, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos. Esto quiere decir que no todos, porque si son unos, no son todos, ¿verdad? Bueno, esto es para que entendamos que una oleada masiva de pastores jamás es posible, porque no son todos. Una oleada masiva de evangelistas no es posible, ni una oleada masiva de maestros. ¿Por qué? Porque hay un sano equilibrio en el cuerpo. Usted no tiene 14 brazos, usted tiene 2 y punto, ya está. Con 2 es suficiente. Y no tiene 15 ojos, tiene 2. Y con 2 es suficiente. De igual manera, no todos son ojo, no todos son pie, no todos son boca.
Gracias al Señor, no todos son Boca. Entonces, hay un sano equilibrio que Cristo ha puesto. Cuando vemos armonía en el cuerpo de Cristo, no solamente vemos que va a haber una armonía en las responsabilidades entregadas, sino que va a haber una armonía en el reconocimiento de esas responsabilidades. Porque no todos a veces tienen la misma afinidad unos con otros, pero todos deberíamos reconocer y asumir que hay personas que tienen responsabilidades y debemos de otorgar esa responsabilidad. Decir, sí, él tiene esa responsabilidad, no yo. Hace poquito en una convención una pastora me decía, pero usted debe de respetar al pastor. Y yo le decía, sí, yo lo respeto. Y lo llamaba por el nombre yo. Y le decía, fulano, ¿quiere esto? Fulano, ¿precisa esto? No, dígale, pastor, fulano, ¿precisa esto? Pero si de eso no se trata el respeto. El respeto se trata de que yo respeto al pastor cuando vengo al estudio bíblico. Y reconozco que él tiene la responsabilidad de estar apacentando la grey de Dios. Eso es reconocer la responsabilidad y el pastorado. Porque se confunden las cosas. Eso es una formalidad, bien, pero uno respeta al maestro cuando se viene y se viene a las clases. Uno respeta al evangelista cuando no se le pone estorbo para predicar. Y uno respeta al pastor cuando se le da la responsabilidad de pastor y uno se deja pastorear. Esas son las aristas a tener en cuenta a la hora de ver y reconocer estas responsabilidades. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estos primeros servidores, estos primeros regalos, son aquellos que van a colocar el cimiento. ¿Quién nos dice esto? Esto lo hemos visto con anterioridad en el capítulo 2, vamos a leer versículos 19 y 20. Ahí nomás, Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Con anterioridad, Pablo ya nos había dejado entrever que el fundamento de este edificio que está creciendo, que está en construcción, lo están estableciendo los profetas y los apóstoles. Estos profetas, estos apóstoles tienen funciones fundamentales para establecer las bases de la iglesia. La iglesia está recién nacida. ¿Qué es la iglesia? El grupo de personas que creen que Cristo ha muerto por sus pecados y ha resucitado para su justificación. Esos están constituyendo parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, porque a estos que han muerto, ahora se les ha dado que sean templo del Espíritu Santo. Esto es la iglesia. Creyentes que han creído que Jesucristo murió por sus pecados y el Espíritu Santo ha venido sobre ellos y está en ellos. Ahora, cuando se les da estos primeros regalos, apóstoles y profetas, se les da lo fundamental, lo necesario para ese primer tiempo, para esa primera etapa. Lo necesario es que hayan personas que establezcan los parámetros para que esta iglesia crezca, es decir, cómo se va a construir. Usted, cuando va a iniciar la construcción de un edificio, no arranca a llamar 25 albañiles. No. A ver, yo tengo que levantar un edificio de 5 pisos. ¿Qué necesito? Alguien que tenga regla, lápiz y sepa arquitectura. Y venga y me plante un plano precioso diciendo, esto va así, esto va así, esto va acá, esto va allá. Y luego para levantar vamos a hacer esto, y el fin va a ser tac. ¿Por qué eso? Porque hay un proyecto, no estamos construyendo sobre la nada. Cristo hizo lo mismo. Cristo agarró y dijo, tomen de mí, yo soy piedra, tomen de mí. Ustedes son los apóstoles que yo he levantado, ustedes son los profetas que yo he levantado. Agárrenme a mí y colóquenme abajo.
pero colóquenme así, así y así. Listo, eso vamos a hacer. Agarraron a Cristo y lo colocaron como el fundamento, como la base de la iglesia, diciendo, la iglesia, para que sea una iglesia viva, tiene que tener a Cristo. Para que sea una iglesia fuerte, tiene que estar creciendo en Cristo. Para que pueda vivir la vida cristiana, tiene que hablar de Cristo. Entonces colocó a Cristo como base. Y esto es como si fuese, como Pablo se llama, perito arquitecto, ¿verdad? El que está tomando medidas y establece los límites y el marco donde se va a construir. Pero, ¿por qué? Porque no solamente estos apóstoles y profetas están hablando de lo que es necesario para la iglesia acá y ahora, sino que han establecido el final, diciendo, como dice el libro de Apocalipsis, que tenemos una esperanza allá en los cielos y tenemos vida eterna y un montón de cosas que son a futuro. Es decir, que han establecido hasta el techo, solamente que estamos en camino a eso, se está construyendo. Y estos peritos, arquitectos, estos profetas, primeramente vamos a ver los apóstoles. Estos apóstoles son personas que han sido inspiradas por Dios para poder escribir, para poder mandar y guiar a personas que están creyendo en Cristo. Ellos van a estar escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo, para tener guía en medio de algo que están haciendo, que es la iglesia. Yo le digo, construya usted un edificio para que un helicóptero aterrice. Usted no va a tener ni la menor idea de cómo hacer un edificio así. Que tenga helipuerto. No va a tener idea. Primero lo que tiene que hacer es recurrir a información. Bueno, parece que la iglesia está desordenada y no sabe cómo manejarse. Y es un edificio en plena construcción. Y lo primero que plantan abajo son los cimientos. Y luego empiezan a plantar parámetros diciendo, miren, la iglesia tiene que ser así. Pero estamos creciendo, ¿verdad? Pasaron 2000 años y no se necesitan profetas y no se necesitan maestros. ¿Por qué? Porque vemos la Biblia y ya han sido establecidos los cimientos. Y no necesitamos que alguien venga inspirado por Dios y digamos, sí, esta es una nueva revelación. Primero vamos a establecer que la inspiración es esa guía del Espíritu Santo para poder hablar o escribir o redactar o expresar cosas que están directamente en la voluntad de Dios. Y esa inspiración hoy en día no está, porque son para poder guiar a la iglesia en un tiempo inicial. Y no se precisa porque ya está, ya hubo un inicio. Y la iglesia ya se estableció. Y la iglesia está en crecimiento. Y en breve termina la construcción, porque viene nuestra glorificación. Ahora, tampoco se está precisando ni apóstoles ni profetas, ninguno de los dos. Porque esta inspiración ya ha sido aplicada en ellos. El Espíritu Santo les ha usado. Ya ha sido aplicada la revelación. Esta capacidad de sacar el velo para ver cosas que solamente Dios puede mostrar, que de otra manera es imposible para el hombre poder entender. Solamente Dios las tiene que decir, porque si no jamás las entenderíamos. ¿Cómo podríamos nosotros saber que necesitamos sí o sí la mansedumbre, el amor, la paciencia y la humildad para poder trabajar unos con otros? Cualquiera diría, y bueno, no ser muy chismoso, ser simpático y no tomarse todo tan a pecho. Cualquiera diría eso, y bueno, y capaz que nos llevamos bien. No, hubo una revelación, porque estos son cosas espirituales, y solamente el Espíritu las va a mostrar a estos hombres, que ya las ha mostrado. Ahora, entonces vamos a decir que los apóstoles y los profetas han hecho servicios de una construcción, y esta tarea es una tarea fundante.
Es una tarea en la que se está colocando la fundación de la iglesia. Para poder entender esto, vemos el trabajo en los edificios. Y si el trabajo fundante ya está, ahora hay que hacer otro trabajo que es el de levantar todo el resto. Y la iglesia ahora va a ser consolidada y construida por personas que van a hacer otro trabajo diferente, o un trabajo no fundante, sino consolidante. Y esto de consolidar se lo vamos a dejar a los pastores, a los maestros y a los evangelistas. Colocando un orden que tiene mucho sentido, colocando al evangelista, persona que tiene el llamado de Dios para tener no solamente, como habíamos dicho, no solamente la responsabilidad, porque esa la tenemos todos. Y Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Es decir, todos tenemos que evangelizar. Pero Dios ha dado a algunos una responsabilidad de evangelizar con la gracia añadida para el evangelio. Que eso no todos tenemos, porque no todos somos ojos, no todos somos pies. Entonces esta gracia añadida hace que esta evangelización, al asumirla, sí señor, voy a evangelizar, va un respaldo de gracia impresionante. Va un respaldo de salvación. Pero resulta que este evangelista lo que hace es sembrar semillas, que Dios da crecimiento a esas semillas, y este evangelista lo que hace es llevar el evangelio, y este evangelio redunda en salvación. Esto es el evangelista que se menciona acá. Un evangelista que asume la responsabilidad a un llamado en particular de dedicarse al evangelismo, y va añadida una gracia de respaldo. Vemos a veces que hay personas que uno dice, yo le prediqué como 40 veces, no, ni bolilla me dice, no presta atención, no, déjalo, ya se va al infierno, está ahí a un pie, a un paso. Y viene alguien y le predica y impresionante. Y uno diría, ¿y pero qué no me escuchó todas las veces que estaba hablándole yo? Le hablé 500 veces. Eso pasó con un hermano mío. Le hablé 500 veces, pero 500 veces. Resulta que alguien le habló de pasada, porque estaba ahí y estuvo 5 minutos hablándole. Y sí, la verdad es que me di cuenta, pero ¿no te acordás que yo te había hablado ya de eso? Sí, no, me di cuenta, yo no, mi vida no puede seguir así. Y yo decía, pero ya hablábamos de eso 500 veces, ¿qué? ¿No me escuchó? ¿Estaba sordo? No. Aparentemente Dios da gracia a algunos para algunas cosas y a otros para otras cosas. Y ahí me acordé, bueno, no todos somos ojos, bueno, ahí capaz que yo no era boca y no me tocaba. Bien, yo sembré, es lo que me correspondía. Hice obra de evangelista, pero aparentemente otro era el evangelista y tenía la gracia ahí añadida. Ahora este evangelista tiene personas allá afuera. ¿Y a dónde las va a llevar? A una congregación, a una iglesia local, en donde está un pastor. Y acá sigue el orden. Este pastor que tiene la responsabilidad de guiar, consolar, fortalecer, instruir, capacitar, alentar. ¿A quiénes? A los ya evangelizados. Es decir, que hay pastores que se están dedicando mucho a la palabra. Tienen que hacerlo. Se están dedicando mucho a la oración. Tienen que hacerlo. Se están dedicando mucho a administrar los bienes económicos. Tienen que hacerlo. Tienen que velar por el país. Pero su tarea fundamental, su tarea específica, su responsabilidad es para con la grey de Dios. Apacentar es velar, vigilar, cuidar las almas. Y esta responsabilidad es muy particular, porque no va a apacentar cualquiera, va a apacentar la grey de Dios. Es decir, el pastor tiene que orar por toda esta ciudad, sí, tiene que hacerlo. Tiene que orar por los que no son salvos, sí, tiene que hacerlo. Pero ¿por quién tienen que velar continuamente? Por la grey de Dios, de las falsas doctrinas,
de que aquel no falte, de que aquel no se desanime, de que aquel siga firme, de que aquel siga orando, de que este otro empiece a orar, de que este empiece a venir a los estudios, de que este se sume allá, se sume acá. Siempre estar alentando, siempre estar conduciendo, siempre estar fortaleciendo la grey de Dios. Tenemos uno que trae las almas. Tenemos otro que tiene la labor de guiar a estas almas. Y tenemos los maestros, que estos tienen otra labor más específica todavía, que es la de capacitar a estas almas. Porque es necesario capacitar. Porque el pastor, dentro de los requisitos que tiene, es el de ser apto para enseñar. Pero no todos los pastores tienen la gracia de la maestría, del ser maestros. No todos tienen esa gracia. Ciertamente todos han de ser personas que agarran la Biblia, se sientan, estudian y luego comparten, alimentan a las ovejas. Ahora, los maestros son estas personas que Dios ha colocado no solamente con esta responsabilidad de enseñar, sino con la gracia añadida de poder enseñar. Este hermano no le entiendo nada. Capaz que no tiene la gracia para enseñar, pero bueno, se esfuerza para estudiar la Biblia, para predicar. Cuando predica este pastor, la verdad es que yo lo amo en el Señor, pero no le entiendo nada. Bueno, es un pastor que se está esforzando para explicar la Biblia, para enseñar. Pero hay personas que tienen esta gracia para poder enseñar. ¿Por qué? Porque hay un respaldo. Dios ha respaldado a los evangelistas para que las almas entiendan. Haya luz, haya claridad en las palabras, hayan las palabras justas. Habló 5 minutos y después lo escucho que se convirtió. Y bueno, Dios le dio la gracia con las palabras justas. Fueron necesarios 5 minutos. ¿Con quién? Con alguien que tenía la gracia para evangelizar. El pastor, con la gracia para pastorear, ha de mantener una iglesia nutrida, que sus oídos estén apuntando hacia la palabra y no hacia cosas torcidas. Ese es un pastor que tiene la gracia para pastorear, que no se duerme, que no anda, hoy mi hermano sabe que ando en la lucha. No, esas cosas no. Ando en la fe y con o sin cosas no importa. Cristo es mi Señor y a Él le sirvo. Y ahí, ferviente, velando por la grey. Y el maestro tiene la gracia para impartir las enseñanzas profundas o básicas de la Biblia, a tal punto que la misma congregación se vuelva apta para enseñar a otros. Y estos, que no todos tienen el don de evangelizar por estar instruidos en lo que es la palabra, por la gracia del maestro, ahora están aptos para evangelizar y hacer obra de evangelista. ¿Sí? Muchas veces queremos evangelizar y no estamos haciendo la obra de evangelista por temor, por no saber qué decir, y ahí es donde falta trabajo. Y uno puede decir, bueno, hay muchas variables. Primero, el pastor viene, nos anima, nos dice prediquen, confíen en el Señor. Hay estudio bíblico y en el estudio bíblico se habla de que hay que hacerlo así, así, así. Pero no, me falta obediencia, no, me falta valentía, no, me falta confianza en el Señor. Entonces, no hay que estar evaluando a los pastores, a los maestros o a los evangelistas por la congregación. ¿Que mucho dice la congregación de los pastores, maestros y evangelistas? Sí, dice mucho, pero no es la regla. Muchas veces hay una congregación que no es obediente, que no se somete. Muchas veces hay una congregación que no apoya a los pastores. Y eso deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque a veces el trabajo del pastor es sin gozo, dice la palabra, porque tiene contienda con algunos, tiene asperezas. Entonces resulta tedioso, cansador, agotador, resulta desgastante. Una cosa a tener en cuenta, cuando hablamos de los trabajos en particular, mis hermanos, ¿cuánto estamos apoyando estos trabajos? Hay personas que tienen el don de pastorear. Bien, ¿por qué reconocemos a nuestro pastor Daniel como pastor? Porque creemos que Dios le ha dado
la responsabilidad de servir como pastor que vela y guía a toda una congregación para Cristo. Así, los apuntan y dicen, miren allá, ese es Cristo, síganlo a Él. Creemos eso. Bien, ¿estamos apoyando eso? El primer punto para apoyar esta tarea es no solamente la disposición, sino la disponibilidad. Porque uno dice, yo estoy dispuesto, bien, estoy dispuesto, sí, hasta la muerte. Gloria al Señor. Cristo me salvó, yo voy a, si es necesario, morir por Él. Bueno, entonces venga, vamos a estar estudiando algo de Cristo. Ay, pero no estoy disponible a esa hora. Entonces, hay una breve contradicción entre la disposición y la disponibilidad. La disponibilidad habla del tiempo y espacio, y la disposición habla de la intención. Bien, yo estoy dispuesto, pero no estoy disponible. Pregunta. Hay que hacer esto o aquello. Bien, hay que hacerlo. Todos están dispuestos. ¿Quién está dispuesto? Yo estoy dispuesto. A las 2 de la tarde, ay, justo ahí tengo una cosa que hacer. Bien, no todos están disponibles, y eso es lógico, porque todos tenemos una tarea en el hogar, en los lazos familiares, padre, hijo, esposo, esposa, vecino, perro, gato, algo hay que hacer, ¿sí? Todos tenemos actividades. Pero resulta que en ninguna actividad podemos estar contribuyendo. Bien, ese es un punto. ¿Para qué? Para estar aportando en los trabajos, a estar aportando como congregación y estar aportando a la responsabilidad pastoral. Nuestro pastor Mauricio muchas veces ha dicho, la verdad es que el mayor aporte que usted puede hacer es venir. ¿Por qué? Porque hay disposición y disponibilidad. Y eso es algo que se entiende, que se ve. Porque cuando usted viene al estudio, a la oración, a las reuniones, lo que está haciendo es no solamente estar dispuesto, sino mostrar su disponibilidad. Una forma de ver esto es en los trabajos en cuanto a los departamentos, ¿verdad? Hay muchos departamentos, está el de coro, está el de las dorcas, está el discipulado, la escuela dominical. En algo tenemos que encajar, en algo. Hay diferentes horarios, son todos, uno a las 3 de la tarde, el otro como a las 8 de la noche, el otro como a las 7 de la tarde. Algo podríamos sumar. Entonces, nuestra disposición habla de la intención de nuestro corazón y la disponibilidad de nuestra entrega de tiempo y espacio. ¿Sí? Otra forma de apoyar al pastorado. ¿Por qué hablo del pastorado? Porque es el más directo e inmediato que tenemos, ¿verdad? Está visible ahí sentadito. Pero tiene una congregación que debe de dirigir y de guiar a Cristo. Y para esto nosotros podemos sumar. Primero, aunque todos podemos reconocer el llamado del pastorado, muchos podemos estar haciendo el trabajo de pastorado. ¿Cómo? Y yo sé que el pastor no tiene 24 horas para encargarse de la congregación. Por eso voy a estar visitando a fulano o a sultano. Voy a estar orando por fulano o sultano que también está faltando. Voy a procurar estar viendo a aquel chico, a aquel joven, a este o aquello. ¿Por qué? Porque la omnipresencia todavía no está en el pastor. No es omnipresente, que yo sepa. Bien, él no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, un punto es la disposición y la disponibilidad. Otro punto es el acompañar el trabajo del pastor con trabajos pastorales. ¿Todos somos evangelistas? No, pero todos debemos de hacer obra de evangelista. ¿Todos somos pastores? No, pero más de uno creo que podríamos contribuir con un trabajo pastoral. ¿El trabajo es el pastoral? Bien, ¿le corresponde solamente al que es pastor? No. Así como el trabajo de evangelista le corresponde solamente al evangelista, no. ¿El trabajo de maestro, de enseñanza, solamente le corresponde al maestro que enseña? No. Los padres tienen que enseñar a sus maestros. Eso es ser maestro. Entonces, en casa, papá y mamá tienen que ser maestros. Porque la ley del Señor tienen que enseñarles.
y tienen que estar instruyendo a los niños. Entonces son todos maestros, todos los papaces y mamaces son maestros. No, no es así. Pero si hacen trabajo, tarea de maestro. Entonces vamos a ver una relación muy importante entre las personas a las cuales Dios les ha delegado esta responsabilidad y los trabajos que resurgen de eso. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo en Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 20. Esta es una situación espectacular para entender algo del servicio. Y el servicio para Cristo. ¿Por qué para Cristo? Y acá vamos a ver. Esta la pensé como la enseñanza del ¿qué te importa? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué qué te importa? Y eso es como que viene de alguien que manda, ¿verdad? El ¿qué te importa? Vamos a Mateo capítulo 20. Acá el que dividió la Biblia le puso los obreros de la viña. Vamos a ver. Versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿para qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Ahora, esto es una enseñanza. Esto no es algo real, pero es una enseñanza. Y nos va a explicar algo. Bien, nosotros somos capataces. Y estamos acá con la obra y vemos que hay 2 obreros, 2 albañiles. Bien, salimos afuera y vemos 2 acá en la placita, que está acá cerquita, vemos 2 muchachos. Están ahí pateando tarrito. Che, muchachos, ¿tienen algo para qué hacer? No. Ah, yo necesito 2 ayudantes. ¿Quieren trabajar? Sí, estamos buscando trabajo. Y bueno, pateando tarrito. Pero bueno, estaban ahí desocupados. Bien, vengan acá, vayan allá. Yo les voy a dar un sueldo por día. Pero son las 2 de la tarde, ¿podemos igual? Sí, ustedes vayan. A las 7 más o menos terminamos. Bueno. A las 4 de la tarde volvemos a salir y vemos en el barrio otros 2 muchachos. Y los volvemos a llamar. Preciso 2 que me estén moviendo arena. ¿Ustedes están desocupados? Sí, yo les pago el jornal, les pago el día. Bueno, bien. A las 6 de la tarde, ¿a qué hora terminaba la jornada? A las 7, ¿verdad? A las 6 de la tarde volvemos a salir y vemos otros 2 muchachos allá. Y están allá pateando tarrito también, estaban copiando los otros. Entonces los llamamos y le decimos: che, muchachos, yo necesito mover 2 pales de ladrillos. ¿Están desocupados? Yo les pago el jornal. ¿Y a qué hora terminan la jornada? Y a las 7. Bueno, 1 hora, bueno, peor es nada. Bueno, sí, vengan. Listo, todos trabajar. Casi llega la hora de la paga. Ya casi termina la jornada. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Quiénes son los postreros? Los últimos, los que vinieron a las 6 de la tarde. Yo a los primeros 2 en los que comencé la obra, les dije que le iba a pagar 1,000 pesos el día. 1,000 pesos el día. Y ellos vinieron a las 8 de la mañana. ¿Sí? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. ¿Cuánto? 1,000 pesos. Vinieron a las 6 de la tarde, trabajaron 1 hora, reciben 1,000 pesos. Al venir también los primeros,
o sea, los que estuvieron desde las 8 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, versículo 12, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos serán llamados, mas pocos escogidos. Esta es la enseñanza del ¿qué te importa? ¿Por qué? Porque es verdad, es verdad. Muchas veces cuestionamos la tarea, la labor, la responsabilidad de otras personas y decimos, ¿por qué le va así y asá? ¿Por qué Dios le da? Si yo estoy hace ya. El asunto es este. Entendemos que el Señor es el Señor. Entonces, excelentemente está aplicada la palabra ¿qué te importa? El Señor es el que da gracia. Cuando entendemos que el Señor es la autoridad, nos deberíamos de callar. Porque estamos cuestionando el labor y nosotros ya convenimos con Él. Señor, si yo te pido perdón, tú me salvas. Y quedamos en eso. Ahora resulta que queremos gracia, salvación, auto, casa, salud, no queremos padecer enfermedad, no queremos... Y parece que el contrato cambió. Habíamos quedado en un denario y ahora pensamos que vamos a recibir más, porque, bueno, al otro le está yendo mejor. El asunto es este, ¿quién es el Señor de la obra? ¿Quién es el Señor del cuerpo? ¿Quién es la cabeza? Cuando entendemos esto, entendemos que las personas que han asumido mayor responsabilidad, no se trata de lo que tengan, de lo que no tengan, de cómo les va o cómo no les va, sino de nuestro amor por aquellas personas que tienen esa carga, que tienen esa responsabilidad. Esto está ligado al hecho de cómo trabajamos codo a codo con los que podemos reconocer como pastores, como evangelistas y como maestros. Estos evangelistas, estos maestros, estos pastores, tienen una responsabilidad y han quedado en un contrato con el Señor. Esto está sellado por el Espíritu Santo y tiene garantía. Pero qué problema cuando nos olvidamos de este contrato y nuestra labor ya se vuelve más tediosa porque estamos en esperanzas erradas. Cuando el contrato primero lo único que ponía como esperanza es ver a Cristo cara a cara. Como dice un himno, cara a cara espero verle. Ahora, nuestro contrato inicial parece que le queremos cambiar algunas palabras. ¿Por qué? Porque vemos que en el día a día la esperanza de un futuro de gloria no nos sirve tanto para el día a día. ¿Por qué? Porque necesitamos más cosas y bueno, y me gustaría estar mejor así, mejor asá. Es momento, si nos cuestionamos el porqué de nuestra situación, es momento de que miremos los pies nuestros, ¿dónde están? Si es Cristo el cimiento. Porque creciendo en Cristo vamos a hacer las cosas en amor. Y ya no va a haber cuestiones de preguntas y respuestas. Nuestra enseñanza de hoy radica en no solamente estar contribuyendo a nuestro pastor, a nuestros pastores, sino también estar colocándonos en estas tareas, en estas obras. ¿De qué? De evangelistas, tareas de pastores, tareas de maestros. Alguien dice, yo no sé enseñar. Practique. Si no practican, nunca va a afinar. ¿Usted cómo va a pensar que puede andar en bicicleta de una sola vez? No, se tiene que romper las rodillas, raspar todos los codos, a menos que ande con ruedita, pero si no, no aprende.
tiene que estar confrontando ciertas situaciones. Y a veces son los cambios los que generan estas situaciones y no aplaudimos los cambios, sino que más bien, como nos sacan de la comodidad, los rechazamos. Hay muchas cosas que debemos de entender. Una es que muchas veces, bien decía nuestro hermano Javier, cuando se ora, se pide al Señor, se le pide creyendo y nos olvidamos. Pero Dios no se olvida. Y muchas de nuestras oraciones han sido para que nosotros estemos contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Una de las cosas que usted puede hacer no es solamente estar dispuesto, sino disponible. Otra de las cosas que puede hacer es hacer estas obras. ¿Qué hace un evangelista? ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un maestro? Muchos ya sabemos de las cosas que hacen. La pregunta es, ¿las estamos haciendo? ¿Quién está actuando como maestro acá? ¿Quién está actuando como pastor? ¿Quién está actuando como evangelista? Cada uno puede decir, y yo ando más afinado en esto. Debe pulir esas cosas. Debe estar afinando esas cosas. Y las va a afinar acorde a la palabra de Dios. Debe afinarlas así. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esto. Porque necesitamos estar contribuyendo a el trabajo que tiene cada persona que haya asumido esta responsabilidad. Porque Dios los ha señalado. Dios los ha dado como regalos. Y queremos orar por esto.